Una vez más, saludando a todos mis amigos y a todos mis hermanos, en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Bueno, es para mí un placer, un honor estar en esta hora de la noche con ustedes, practicando lo que es la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a mis amigos y a mis hermanos para que por favor me regalen una suscripción en YouTube. Métanse a YouTube y ubiquen mi nombre, Luis Fernando Vélez. Cuando ubiquen el nombre, ahí le van a salir varios Luis Fernando Vélez y ubican mi rostro. Y entonces, cuando ubiquen mi rostro, entonces le hunden suscribir. Ya me faltan muy poquitos suscriptores para poder transmitir también por YouTube. Vamos entonces en esta hora de la noche, recordándoles, mis hermanos, que les habla su amigo y su hermano Fernando Vélez. Entonces vamos entonces a ubicar el tema de esta noche, y el tema previsto para aprender es la batalla del Armagedón. Para esto vamos a ubicar una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Ya hemos estudiado varios temas de Apocalipsis, gracias a Dios que Dios nos ha dado la capacidad, la sabiduría, pues a todos nosotros, a todos ustedes, para estudiar estos preciosos temas que en muchas ocasiones no se escuchan en las congregaciones, en las denominaciones, en los que le llaman ustedes iglesia. Pero gracias a Dios que Dios ha levantado hombres para que también nos enseñen la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 16. Vamos a leer unos textos de las Sagradas Escrituras y leemos del verso 12 en adelante. Y dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Subrayen ahí, oriente. No son de los cuatro ángulos de la tierra, sino del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Vamos a ver cuál es la función de estos 3 espíritus inmundos. Ya eso lo vimos, pero vamos a repasarlo. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice el Señor Jesús: he aquí, yo vengo pronto, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, vamos entonces a entrar directamente al tema. Ya la primera clase que vimos fue el miércoles pasado y estábamos mirando este tema de el Armagedón, o también la batalla del Megido. Y llama la atención, decía yo en la otra conferencia también, mis hermanos, como una frase como Armagedón, que se encuentra solamente en Apocalipsis capítulo 16 y el verso 16, ha generado tanta suspicacia, como tanta polémica, tanto estudio, como tanto estudio de los teólogos y todo ello. Hasta el punto de que se han preparado hasta películas y todo ello en las grandes cadenas, en Hollywood y todo ello, referente al Armagedón. Cuando hay personas que polemizan o discuten, le dice la una a la otra: te ha llegado el Armagedón, te ha llegado el fin.
Y llama la atención esta parte, mis hermanos, porque es una frase que solamente, como ya lo he dicho antes, se encuentra una vez en las Sagradas Escrituras, pero no con esto quiere decir que no la podemos estudiar, porque también Armagedón se refiere al Valle de Megido. Y el Valle de Megido se ubica en Jerusalén. Ya vamos a ver esta parte. No podemos, como les dije en la conferencia pasada, mis hermanos, confundir la profecía de Juan el teólogo en Apocalipsis capítulo 16 y el verso 12 en adelante hasta el 16, no la podemos confundir con Apocalipsis capítulo 20 y el verso 7 y 8. ¿Por qué hacer énfasis en esta parte? Porque muchos teólogos, la mayoría de teólogos y maestros, la mayoría de estudiosos de la Biblia, la mayoría de pastores y alumnos también, han confundido Apocalipsis capítulo 16, verso 12 hasta el 16, con Apocalipsis capítulo 20, versos 7 y 8. Y esto puede ser un grave error, no se puede confundir, porque la profecía de Apocalipsis capítulo 16 se encuentra, mis queridos amigos y hermanos, dentro de la gran tribulación. Apunten ahí, se encuentra dentro de la gran tribulación. Mas la profecía de Apocalipsis capítulo 20, el versos 7 y 8, vamos a leerla para que ustedes lo vean, se encuentra después de la tribulación, o sea, se encuentra en el milenio. Y hay que recordar que primero es la tribulación y después viene el milenio. Apocalipsis capítulo 20 y el verso 7 y 8 nos aclara bien en detalle que esa profecía es diferente a la de Apocalipsis capítulo 16, verso 12 hasta el 16. Apocalipsis capítulo 20 y el verso 7 y 8 dice: cuando los 1000 años se cumplan, allá en la otra profecía, Apocalipsis capítulo 16, está dentro de la gran tribulación. Y aquí dice en Apocalipsis capítulo 20 y el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan. O sea que esta profecía es muy diferente a la profecía donde nos vamos a centrar hoy, que es la profecía de Apocalipsis capítulo 16, que habla del Armagedón. Apocalipsis capítulo 20 no se refiere al Armagedón. Apocalipsis capítulo 20, versos 7 y 8 se refiere a la guerra que van a hacer todas las naciones, todos los pueblos contra el Señor Jesús. Sigamos adelante y sigámoslo leyendo. Cuando los 1000 años se cumplan, subrayen esa palabra. O sea que esta profecía es después de la gran tribulación, no dentro de la gran tribulación, no dentro de los 7 años de tribulación, sino después. Satanás será suelto de su prisión, porque Satanás en el milenio estaba atado. Y saldrá a engañar a las naciones, habla en plural, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces dice que Satanás salió, fue desatado para engañar a las naciones de los 4 ángulos de la tierra, o sea, reunió a todas las naciones, las engañó para ir a atacar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que esta profecía es diferente a Apocalipsis capítulo 16, porque en Apocalipsis capítulo 16 solamente son los países que están alrededor de
Israel, Jerusalén alrededor, que van a atacar a Israel, que van a querer atacar a Israel. Y por cierto, son países muy poderosos, en este caso como los países, los emigrantes africanos, en este caso como Rusia, China, como los países árabes que están alrededor de Israel, porque a Israel difícilmente lo puede atacar un solo país, porque hoy en día Israel es una potencia tanto económica como militar. Y un solo país, me atrevería yo a decir que ni siquiera Rusia sería capaz de exterminar solo a Israel. Tiene que reunirse con varios países para poderlo hacer. Entonces, por ello, no se puede relacionar Apocalipsis capítulo 20, esta profecía, con Apocalipsis capítulo 16. Entonces, con Apocalipsis capítulo 16, porque Apocalipsis capítulo 16 está dentro de la gran tribulación. Y Apocalipsis capítulo 20 y el verso 7 y 8 está después de la tribulación, o sea, cumplido el milenio. Para que tengan esta parte muy claro, porque el estudio de esta noche se va a referir mucho a esta profecía, porque se trata de la guerra del Armagedón o de la batalla del Armagedón. Y la profecía que se encuentra en Ezequiel, que ahora nos vamos a centrar ahí, capítulo 38 y capítulo 39, tiene que ver mucho o tiene mucha relación con Apocalipsis capítulo 16, que también está dirigida a Gog y a Magog. Vamos entonces en este momento a ubicarnos entonces, a seguirnos ubicando en el estudio que estamos dando. Entonces, Gog es el personaje y Magog es la tierra o el país. Cuando habla de Gog, habla del líder que va a reinar en ese tiempo, que está en ese tiempo. Y cuando habla de Magog, habla de la tierra de Magog. Entonces, es una posición geográfica que está... Magog es una posición geográfica que está al norte de Israel. Esta tierra de Magog, en esta tierra de Magog habitaron en Asia y están al norte de Israel. Note que siempre son los países asiáticos, ¿no? Los del oriente. En Asia Central vivieron y habitaron allí conocidos como los antiguos escitas. En Asia Central también vivieron repúblicas islámicas del sur de la antigua Unión Soviética con una población alta de pueblo musulmán. ¿Por qué estamos refiriéndonos a estos pueblos? Porque estos pueblos son los que se van a unir a atacar a Israel en la guerra del Armagedón. Este territorio se puede incluir también Pakistán moderno, ¿no? Vamos a leer entonces Ezequiel capítulo 37 y el verso 1 en adelante dice: la mano de Jehová, y vamos a centrarnos a hacerle una exégesis al capítulo 37 y al verso 38 y al capítulo 38, a ver si nos alcanza el tiempo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que está lleno de huesos. Perdón, este es el valle de los huesos secos. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 38 y el verso 39. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Vuelve y otra vez dice Gog y Magog. Gog es el personaje y Magog es la tierra. Entonces, cuando se pronuncia ahí Gog y Magog,
no los mismos personajes de Ezequiel, porque el personaje de Ezequiel, ese rey de Ezequiel, hace rato ha muerto, ha caducado, hace rato está en polvo. Entonces, cuando habla de Gog, es el líder que le va a tocar enfrentarse contra Israel y que va a reunir todos los pueblos. ¿Cómo se llamará? Posiblemente no se va a llamar Gog, se va a llamar Francisco, Héctor, o alguno de los presidentes, cualquier otro nombre va a tener, pero la Biblia lo describe como Gog. Y a la tierra donde van a ir, la describe como Magog. Entonces, príncipes soberanos de Mesén y Tubal, y profetiza contra él, dice la palabra de nuestro Dios. Verso 3 dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesén y de Tubal. Oh Gog, o sea, el príncipe que era soberano de Mesén y de Tubal. Una profecía que también se va a cumplir ahora, después del milenio, cuando el príncipe de Gog vaya a atacar a Israel. Cuando dice Gog, pues puede ser, cuando dice Gog no se sabe cuál va a ser el nombre de ese príncipe, ¿no? Y cuando dice Magog, tampoco se sabe cuál es la tierra, sino que bíblicamente hablando, se puede describir que son los países que están alrededor de Israel. Entonces, Mesén, en el verso, Ezequiel capítulo 38, verso 3 dice, y di así así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesén y de Tubal. Entonces, Mesén es la capital europea llamada así Rusia. Para que vamos poniendo atención cuáles son los países que van a estar ahí, que están alrededor de Israel, que posteriormente lo van a atacar en el tiempo, en los días del Armagedón. Y Tubal está relacionada con Tobul, y la ciudad de Tobul, la capital de la República de Rusia, de Rusia asiática. Estos son pueblos relacionados con los pueblos del norte. Por eso dice que vendrán los pueblos del norte a atacar a Israel. No son los de los 4 ángulos de la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 20, versos 7 y 8. Son los pueblos del norte. Seguimos leyendo el verso 5. Persia, Gus, Fu, con ellos y todos ellos con escudos y con yelmos. Entonces, Persia, llamada ahora Irán. Irán está por ahí, por los lados de Israel. Estamos mirando esto para que estemos pendientes, mis hermanos, de los países que van a ir en contra de Israel en los tiempos de la guerra del Armagedón. Y Persia, que habla el verso 5, es el actual Irán. No hay confusión ahí, porque antes se llamaba Persia y hoy en día se llama Irán. Y el líder, un dato que les tengo, el líder de este pueblo dijo, el presidente de este pueblo de Irán dijo en una de sus intervenciones políticas que él no iba a descansar hasta destruir a Israel, hasta sacarlo del mapa político, a borrarlo del mapa. Eso ha sido siempre el deseo de estos países, de los países alrededor que están en Israel. Una rabia, una bronca, porque Israel siempre ha sido próspero y todo eso, y lo quieren desaparecer y quieren reclamar el territorio de Israel como si fuera de ellos. Y cuando habla de Cus, es Libia y Etiopía, África, pero aquí ya no se consideraría ya, porque los pueblos que vienen del norte, y estos pueblos vienen del norte,
y estos pueblos están al sur, lo que es Libia, Etiopía y África. Entonces, ¿qué pasó aquí? Este caso se puede relacionar con un caso de carácter emigratorio. Entonces, cuando habla la Biblia en el verso 5, Persia, Cus, Fu, con ellos, y todos ellos con escudos y yelmos. Estaban ahí. Es un caso de emigración. No que vienen de allá, no que venían de allá de lo lejos, sino que es un caso de emigración. Entonces, la profecía de Ezequiel 38 está diciendo que cuando se seque el río Éufrates, vendrán del oriente con sus ejércitos, con China a la cabeza. Todos estos pueblos alrededor de Israel, todos estos pueblos del oriente. Y el Armagedón no es solo la llegada de ejércitos del oriente, sino que Israel será invadido por las naciones del norte, o sea, oriente y norte, Rusia, a Pakistán y seguidos por otras naciones. Todas estas naciones irán en contra de Israel. Por alguna razón, ellos van a buscar su razón. Estamos en Ezequiel capítulo 38 y el verso 6 dice: Gomer y todas las tropas y la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas y muchos pueblos consigo. Entonces, Gomer, un pueblo determinante en toda la historia y en el futuro. Y un término llamado Askenaz, que se relaciona con Alemania. Y Gomer está relacionado con Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué está relacionado con Alemania? Porque ahí en Gomer hay muchos israelitas que están ahí en Alemania. Un pueblo relacionado con Alemania que están en Alemania. Entonces recordemos que en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, estuvo un líder llamado Hitler, el cual destruyó mató a 6 millones de israelitas de esta nación de Israel. Pero entonces, este líder alemán en la Segunda Guerra Mundial quiso exterminar a Israel y los pocos fueron esparcidos de Alemania. Seguimos adelante, mis hermanos, y mirando que este criterio que estamos mirando, que está pasando en Alemania, allá en Gomer, no pesa ya para esta época, porque los judíos son bien acogidos en ese país. Pero no obstante, mis hermanos, hay una, como dijéramos ahí, unos jóvenes o unas personas que quieren revivir el nacionalismo nazi. Ellos quieren revivir el nacionalismo nazi. Esto puede ser como forma de voluntad de Dios para que más adelante el pueblo de Israel que esté ahí sea esparcido y vuelvan otra vez a sus países, a su país, a su nación, que es la nación de Israel. No se sabe si puede ser por ahí, por los lados, ¿no? O por otros lados, ¿no? Entonces, en ese lugar, mucha gente que quiere surgir el movimiento nazi con sus criterios. En ese lugar donde está gran parte del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Gomer
Gomer o Togarma es la actual Turquía, que queda a los lados del norte. Los países que aparecen, que aparecerán en esta guerra son Rusia, Irán, Alemania, Turquía, de los confines del norte. O sea, será atacado por estos países. Entonces, Armagedón es una gran batalla que se enfrenta con muchos ejércitos de ahí, del norte y también parte del mundo. O sea que Israel va a ser sitiada por muchos países. Ezequiel capítulo 37 y el verso 8 le estamos haciendo la exégesis a esta profecía y dice: prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú tu guarda. Y sigue diciendo el texto. Entonces, de aquí a muchos días, desde que comience hasta que se cumpla la profecía. Entonces, Israel va a ser recogida, mis hermanos, de muchos pueblos. Vamos a leer, a ubicar otra vez el verso 8. De aquí a muchos días serás visitado, a cabo de años vendrá la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, y los montes de Israel, que siempre fueron desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos morarán confiadamente. Vamos a analizar bien este texto. Entonces aquí dice, de aquí a muchos días, cuando dice de aquí a muchos días, cuando se cumpla la profecía, habla en un futuro. Visitado, al cabo de años vendrá la tierra salvada de la espada, recogida de mucho pueblo, y los montes de Israel, que siempre fueron una zona de desolación, Mahué, casa de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Y subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Entonces el verso 8 nos aclara, mis hermanos, que Israel era una zona desértica, y hoy en día Israel está reverdecida. Y también nos aclara y nos dice que será reunida de todos los confines de la tierra. Porque sabemos que hay israelitas por todas partes, pero hoy en día los israelitas, los del pueblo de Israel, ya se están reuniendo en su pueblo, porque ya sabemos que ellos fueron esparcidos. Ellos fueron esparcidos, y en el año 1948, cuando se declaró otra vez como nación, ahí comenzaron otra vez a hacer su nación, a hacer su pueblo. Pero era gran parte de ahí era una zona desértica, pero hoy en día los desiertos están dando fruto. Hay grandes ciudades, por lo menos como la capital de Israel, Tel Aviv. Algunos dicen que es Jerusalén, pero la que está reconocida es Tel Aviv. Y Tel Aviv estaba en un desierto, y hoy en día hay árboles frondosos y hay grandes edificios en esta ciudad. ¿Por qué? Por voluntad de Dios, para que se cumpla la profecía de que Israel, de que esa parte era desierta, pero ahora está bastante frondosa. Entonces la profecía se cumple a cabal, se cumple como dice la Sagrada Escritura. Entonces, de aquí a muchos días, desde que comience hasta que se acabe, desde que comienza la profecía hasta que se cumpla la profecía. Entonces, recogida, cuando dice recogido mucho pueblo, Israel está retornando. Entonces, el valle de Jezreel era un desierto, y ahora está reverdecido, y es una gran ciudad. Lo que era el valle de muerte ahora es un lugar de mucha productividad,
podemos relacionarlo también con la profecía de Ezequiel capítulo 37. ¿Qué pasó en la profecía de Ezequiel capítulo 37? Dice que se vieron, que el profeta Ezequiel vio los huesos muertos, cantidades, bastantes huesos, huesos tirados en el piso, cantidades de ejércitos muertos. Entonces le preguntó Ezequiel a Dios, ¿vivirán? Dios le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dijo, tú lo sabes, oh Dios. Esta profecía de Ezequiel, capítulo 37, la podemos relacionar cuando cuando los judíos fueron destruidos. 6 millones de judíos fueron muertos por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, ya cuando son constituidos nación en 1948 y para este tiempo han reverdecido. Se han vuelto otra vez una nación. Y hoy en día Israel es una gran potencia. Hoy en día Israel es una potencia nuclear, una potencia militar, una potencia económica en todos los sentidos, a pesar de que tiene un territorio tan pequeño, porque tiene un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados, que más adelante ellos van a recuperar su territorio. Entonces, teniendo un territorio tan pequeño, pero es una nación de gran potencia. Y se va a hacer más potente. ¿Por qué? Porque los israelitas que están esparcidos en todo el mundo son personas que tienen grandes acciones en todo el mundo, grandes empresas en Hollywood, tienen acciones en redes sociales y todo ello, son dueños de bancos y tienen grandes capitales, pero están esparcidos en todas partes del mundo. Eso pasa con el pueblo de Israel, con los que son israelitas. Son extremadamente ricos y tienen grandes capitales, dueños de bancos, dueños de empresas internacionales, dueños de empresas mundiales. Son los israelitas. Entonces, cuando ellos se vayan a su país, dice que el líder de God va a ir contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a tener gran ambición de poder sustraer lo que tiene Israel, las ganancias que tenga Israel, los territorios que tenga, el territorio que tenga Israel, y va a querer destruir a Israel, pero no va a poder. Ahora vamos a mirar por qué razón. Entonces, Tel Aviv, como decíamos ahora, la capital de Israel, era una zona desértica, mas ahora es una gran ciudad y muy frondosa, muy hermosa. Es tanto así que Tel Aviv hoy en día es la capital. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía, lo que está escrito, que las zonas desérticas se iban a convertir en zonas habitadas. Y no solamente por personas, sino también por plantas, árboles, frutales y así sucesivamente. Hoy en día Israel, en esas partes donde eran desérticas, tienen grandes sembrados. Y está la capital de Tel Aviv, que era un desierto. Ahí tenemos nomás el ejemplo. Estamos en Ezequiel capítulo 38 y el verso 9. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Entonces, subirá tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y mucho pueblo contigo. Entonces, cuando dice subirás, los montes son ciudades que fueron desiertas y morarán confiadamente. Verso 10 dice, verso 10, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirá la palabra en tu corazón y concebirás malos pensamientos. ¿De dónde vienen esos malos pensamientos para Israel? Del anticristo, del falso profeta, del diablo,
que le ponen malos pensamientos al pueblo de Israel, y por eso es que Israel no pudo hacer la voluntad de Dios. Verso 11, acuérdense que estamos en Ezequiel capítulo 38, dice, y dirás, y subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes, contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni sus puertas. Bueno, dando a entender que las capitales de antes, por lo menos como Israel y los otros imperios, para cubrirse de los enemigos, tenían grandes murallas a los lados, inmensas murallas que no podían ser derribadas. Hoy en día una muralla de esas puede ser derribada porque cogen un cohete, cogen un cañón y la pueden derribar fácilmente, una bomba, y la pueden derribar fácilmente. Pero ¿cuáles son las murallas de hoy en día? Por lo menos Israel, ¿cuáles son las murallas de Israel? Ya Israel no es una ciudad indefensa. Y cuando habla aquí la palabra de Dios que subirán a Israel indefensa, es porque van a subir mucho pueblo, grandes potencias, Rusia, China y todos los alrededores, a atacar a Israel. En otras palabras, como un elefante ir a atacar a una hormiguita. Pero ahí es donde Dios va a mostrar su poder y va a proteger a Israel. Verso 12 dice, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner sus manos sobre la tierra desierta ya poblada, lo que decíamos ahora, tierra desierta ya poblada, porque gran parte eran desiertos, pero ahora están poblados por Israel, y con matas, con árboles frondosos, con ciudades grandes, ya tienen los desiertos. Entonces el príncipe de God va a atacar a Israel porque la va a ver frondosa, pero según él la va a ver indefensa, pero Israel no va a estar indefensa. ¿Por qué la va a ver indefensa? A pesar de que Israel es una gran potencia, porque es que se van a reunir todos aquellos orientales, los de un pueblo y los del otro, Rusia, China, y todos ellos se van a reunir a atacar a Israel. Y cuando dicen despojos, quiere decir robar la tierra. Entonces irán contra las tierras desérticas que ahora ya son pobladas, las tierras de Israel, y sobre el pueblo recogido que se han enriquecido en Israel, lo que les decía yo ahora. Todo el pueblo para esa época, todos los países, todos los grandes ricos israelitas ya se van a reunir en su pueblo. Y ahí es donde el líder de God, el presidente, no digamos el rey, porque para hoy en día ya no hay reyes, y los poquitos que hay no tienen el poder político para poder tomar decisiones. Entonces el rey de God va a ir contra Israel juntamente con muchas, pero con muchas tropas a querer destruir a Israel. Entonces Israel, las economías más grandes del mundo, mis hermanos y mis amigos, son de los judíos, lo que son bancos, las economías alimenticias, las economías de Hollywood, las grandes cadenas de televisión, la tecnología, las bolsas de comercio más grandes de Nueva York son manejadas por judíos. Los judíos están en todas partes del mundo, pero no como estamos de pronto quizás los colombianos o otros, que estamos de migrante y nos vamos a ir a lavar baños y todo eso porque no tenemos otra cosa que hacer o porque nos ponen ese trabajo. No, los judíos cuando van a otra parte del mundo es a poner y a generar empleo, a poner empresas. Y estos judíos se van a recoger en su país otra vez. Y cuando estén recogidos, entonces el príncipe de
de Gog irá contra Israel juntamente con muchos pueblos. Ezequiel capítulo 38, acuérdense que estamos en Ezequiel capítulo 38, verso 13, dice: Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsi y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? Le preguntarán al príncipe de Gog. ¿Has reunido a tu multitud para tomar botín? Para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Y cuando habla aquí de ganados, para tomar los ganados de Israel, no habla de vaquitas, ni de cabritas, ni de caballos, ni animales cuadrúpedos. Cuando habla de ganados ahí, habla de grandes riquezas que va a tener. Si ahora tiene, va a tener muchas más grandes riquezas, porque todos los israelitas del mundo se van a reunir en su pueblo juntamente con sus ganancias para que se cumpla la escritura donde dice que se reunieron allá para reunir grandes riquezas. Por lo menos hoy en día, si vamos a contar, si vamos a mirar por habitante, Israel es el país más, los israelitas son los más ricos del mundo. No hay país que se le iguale a Israel, a los israelitas. Cualquiera dirá, no, pues los 5 millones que están habitando allá en Israel. No, pero estamos hablando de los que están esparcidos, que tienen grandes empresas de televisión, grandes empresas en Hollywood, grandes empresas en la tecnología, grandes empresas en alimentos y en todo ello. Los israelitas, mis hermanos, son extremadamente ricos y están esparcidos por todo el mundo. Entonces hay que tener pendiente esta parte. No son personas que van a estorbar a un país, son personas que generan empleo, son personas que generan bastante empleo, y cuando se reúnan en su ciudad natal, que eso va a pasar después del milenio, va a pasar ello, cuando venga la guerra, cuando ya esté a punto de iniciar la guerra del Armagedón, cuando el príncipe de Gog los vaya a atacar, van a estar ahí todos reunidos. Y dice que ellos van a ver a Israel indefenso. ¿Por qué lo van a ver indefenso? Porque los israelitas cayeron en tendencia de una falsa paz que le estaba presentando el anticristo. En otras palabras, los desarmó. En otras palabras, los desarmó. Porque los primeros 3 años y medio les ofreció paz a Israel. Y luego comenzó la persecución. Entonces, por eso es que ahí dice pueblo indefenso. Dice aquí en la profecía de Ezequiel capítulo 38 que estamos mirando. Vamos a mirar el verso 14 y el verso 15 que dice: por tanto, profetiza, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, y di a Gog, al líder, al rey: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Cuando habla la profecía, todos ellos a caballo y gran poderoso ejército, no quiere decir, no nos dicen que entonces para la guerra del Armagedón van a venir en caballos, en cuadrúpedos, en animalitos a atacar a Israel, para nada. Cuando habla aquí de caballos, habla de carrotanques, habla de grande armamento, de aviones supersónicos, como se le pueda decir. No habla de animalitos cuadrúpedos. Entonces, por eso dice aquí: vendrán a ti en tu lugar, en las regiones del norte. Acuérdense que hablan los del norte. Y tú y muchos pueblos contigo, y todos ellos a caballo. Cuando habla a caballo, todos ellos en carrotanques,
también pueden ser submarinos, también pueden ser aviones y todos los instrumentos que hayan hoy en día y que habrán para aquella época, instrumentos de guerra, van a ir a atacar a Israel. Entonces no pensemos que son animalitos cuadrúpedos que van a venir para la guerra del Armagedón a atacar a Israel en aquellos animalitos, sino que van a venir fuertemente armados, cabalgando en sus grandes tanques de guerra. Entonces dicen, gran poderoso ejército, ¿no? Sigamos leyendo el verso 17 y el verso 18, dice, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel a quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Le va a decir Dios a Jacob, pasado el milenio, cuando pase el milenio, en la guerra del Armagedón, pasada la gran tribulación, disculpen, pasada la gran tribulación, en la guerra del Armagedón, le va a preguntar, le va a decir Dios, ¿no eres tú aquel varón que profetizaron mis santos, los profetas? Eso le va a decir Dios. Verso 18. En aquel tiempo, cuando venga God, no es el mismo God de Ezequiel, ¿no? No es el mismo God, no es el mismo personaje, porque entonces de ahí a acá han pasado muchos años, más de 1000 años, muchos más años. Entonces nadie ha podido vivir tantos años. Está hablando de otro personaje. Tampoco vamos a hablar de Vladimir Putin, porque aquí a eso Vladimir Putin no va a existir. Porque tiene que pasar la gran tribulación. Entonces sigue diciendo, en aquel tiempo, cuando venga God contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Vamos a ver qué pasa con la ira y con el enojo de nuestro Dios. Cómo nuestro Dios va a defender a Israel. Porque Israel ahí va a estar indefensa. Israel ahí, con esas potencias que lo van a rodear, va a estar indefensa. Va a ser como una hormiguita con un elefante. No va a poder guerrear, pero siempre Dios ha prometido estar con Israel a pesar de su desobediencia. Pero como ya han pasado la gran tribulación, la prueba, Dios los va a guardar y estará con ellos. Verso 21 dice, y en todos mis montes llamaré contra él, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de la casa, la cual será contra su hermano. ¿Qué quiere decir con esto? Que los enemigos de Israel, toda esa cantidad de países que lo van a rodear, que lo van a sitiar, se van a confundir y se van a atacar los unos a los otros, como dice la profecía. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Los unos con los otros se van a quitar la vida, se van a matar entre ellos mismos, porque Dios es especialista en confundir a los enemigos, y en este caso a los enemigos de Israel, porque esto que va a pasar en el Armagedón, ya Dios lo había practicado en otras ocasiones, si ustedes lo recuerdan. Verso 22 dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas. Está hablando del príncipe de God, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo y fuego y azufre. ¿De dónde va a sacar Israel para esa época
todo este armamento que no lo va a tener. Hoy en día lo tiene, pero como el anticristo lo va a engañar, entonces lo va a desarmar para poderlo atacar. Y van a venir estos países y lo van a atacar. Pero ¿qué dice aquí? Que Dios, ese juego que ellos mismos mandaron contra Israel, los del norte con el oriente se iban a atacar y entre ellos mismos se iban a destruir. Y dice, y yo litigaré contra él pestilencia, esto es a causa de la guerra, y sangre, esto quiere decir muerte. Los enemigos de Israel van a ser muertos, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia. Cuando habla de lluvia no habla de la agüita que nos moja de arriba, lluvia de fuego, lluvia de cohetes, lluvia de armamento para los enemigos de Israel. Iban a ir contra Israel, pero resulta que se confundieron y esta lluvia se mataron entre ellos mismos. Y piedras de granizo, fuego y azufre. Cuando habla de fuego y azufre, habla de estas grandes máquinas que el hombre ha inventado para su propia destrucción. O sea que los enemigos de Israel se van a destruir unos con los otros. Entonces, ¿qué pasará? Verso 23, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová, dice la palabra de Dios. Ahí van a saber quién es Dios, el que guarda a Israel. Vamos a pasar rápidamente al capítulo 39 para ir analizando. Ezequiel capítulo 39, verso 1 dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Goz, otra vez. La profecía es contra ese líder. Y di así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh God, el líder, príncipe soberano de Mesé y de Tubal. Ya dijimos quién eran esos pueblos. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Dios los va a desarmar. Dice, y sacaré tu arco de la mano izquierda y derribaré tus saetas. Cuando dice derribaré tus saetas, derribaré tus aviones supersónicos y todos ellos. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta, hermanos, cómo Dios y amigos, cómo Dios va a ganar, cómo Israel va a ganar la batalla del Armagedón con mano poderosa por mano de nuestro Dios. No por fuerza de Israel, porque Israel estaba indefenso, porque toros de Basán se habían ido contra Israel. Repúblicas inmensas, grandes, poderosas, con grandes maquinarias de guerra. Pero ¿qué hizo Dios? Permitió que se destruyeran las unas a las otras. ¿Y luego qué hizo Israel? Israel no hizo sino recoger muertos. Versículo 18 de Ezequiel capítulo 39 dice, vamos a saltar un poco, y comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de manchos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en toros de Basán, lo que decíamos ahora. Hombres fuertes, hombres poderosos. Y comeréis grosura hasta saciarlos y beberéis hasta embriagarnos de la sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. O sea que Israel
tendrá la victoria porque aquellos toros de Basán iban a ser destruidos. Verso 20 dice, y os saciaré sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová. De caballos, ¿cuáles caballos? No los de cuatro paticas, de tanques de guerra, de aquellos utensilios de guerra que los hombres van a usar en esa época para poder destruir a Israel, pero Dios va a voltear y ellos mismos se van a destruir. Y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que haré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Versos 23 y 24 dice, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Eso había pasado con Israel. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad a Jacob. Cuando dice Jacob es Israel. Y vendré mi misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo monte. Entonces, llegamos a la conclusión de que en la batalla del Armagedón, en la batalla de Guido, en la guerra del Armagedón, Israel obtiene la victoria porque Dios le da la victoria. Y también llegamos a la conclusión de no confundir la batalla que hay en Apocalipsis capítulo 16 con la Apocalipsis capítulo 20. Porque la Apocalipsis capítulo 16 está terminado la gran tribulación. Y la otra, en Apocalipsis capítulo 20, está terminado el milenio, la otra batalla. Es muy diferente. Entonces, hermanos pastores y estudiantes de la Biblia y hasta maestros, no confundamos esta profecía. La profecía de Ezequiel capítulo 38 y 39 tiene relación con Apocalipsis capítulo 16. Entonces nos dimos cuenta cómo Dios le va a dar la victoria al pueblo de Israel en la gran batalla del Armagedón. ¿Cómo se la va a dar? Los enemigos se van a chocar unos contra otros, van a mandar misiles de ahí para acá y se van a acabar y a exterminar. Y dice una parte de la profecía que no leí, dice que se van a demorar 7 meses limpiando la ciudad. Y van a contratar pueblos de enseguida, todos los pueblos y personas para que limpien la ciudad y se demorarán 7 meses. Y durarán también 7 años quemando todos los armamentos que le quitaron a sus enemigos. E Israel tendrá una gran victoria con la mano poderosa de nuestro Dios. Esto es en la batalla del Armagedón. ¿Cuándo será la batalla del Armagedón? Después de la tribulación. No se puede ubicar en otro punto. Después de la tribulación viene la batalla del Armagedón. Ahí es donde hay que ubicar la batalla del Armagedón. Y después de ello viene el milenio, que viene la otra batalla. Terminado el milenio, ya el rey se enfrentará con todas las naciones, porque el diablo va a reunir a todas las naciones a querer darle un golpe de estado a Jesucristo o al rey, lo cual no lo va a conseguir, porque dice la palabra de Dios que él lo va a destruir, va a destruir a esas naciones y al diablo con su palabra. Entonces tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, y todos estos temas son importantes. ¿Por qué? Para mostrarle a la iglesia, para mostrarle a los amigos que el Señor Jesucristo está cerca, que las profecías se están
están cumpliendo. Ya lo que falta es muy poco. Y lo poco que falta de Apocalipsis se va a cumplir rápidamente. Por lo menos cuando cuando el Señor Jesucristo levante a su iglesia, la gran tribulación durará nomás 7 años. Y dice que ese tiempo va a ser recortado. Eso va a ser rápidamente. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que Israel vence en la gran tribulación? ¿Cómo es que vence Israel en la guerra del Armagedón? Por mano fuerte, por el mismo Dios. Y ahí donde Judá, la tribu de Judá que está separada de Israel, va a reconocer que Dios está con Israel, porque lo ha guardado de todos sus enemigos. Entonces, no siendo más por el momento, mis hermanos, les agradezco por escuchar la palabra de nuestro Dios, y la próxima conferencia, si el Señor Jesucristo lo permite, hoy es viernes, sería sábado, domingo, el próximo lunes a las 8:30 de la noche. Vamos a mirar la bestia del Apocalipsis capítulo 13. ¿Quién es esa bestia? ¿Ya? Las características que tiene esa bestia. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos, y no se los olvide meterse a YouTube y regalarme una suscripción. Ubíquenme como Luis Fernando Vélez. Bueno, la paz de Cristo con ustedes.